Bueno, ante todo mi nombre es Loivin Raúl Carranza Yupanqui. En esta oportunidad acerca del metrado de cargas, predimensionamiento, cargas de sismo, para realizar un análisis estático de una edificación destinada para vivienda. Con respecto al predimensionamiento, tenemos las siguientes especificaciones. Un concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, un FSUY de 4200. Nuestra ubicación de la edificación será mi lugar de nacimiento, que es la ciudad de Huamachuco, la provincia de Sánchez Carrión y departamento de La Libertad, el cual, mediante la revisión en la norma sismo resistente de la E030, se encuentra ubicado en la zona 3. Asimismo, para nuestra edificación tenemos una longitud de 5 metros como máximo, una longitud 2 de 6 metros y una longitud 3 de 6 metros. Nuestro diafragma, o sea nuestra losa, será unidireccional. Asimismo, como ya mencioné, el uso de nuestra edificación es de vivienda. En mi caso me tocó la planta A. El tipo de suelo será suelo intermedio y tendrá una capacidad admisible de 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, como podemos apreciar, tenemos acá nuestra planta típica A, nuestras longitudes como lo mencioné anteriormente. Asimismo tenemos nuestra planta de elevaciones, cuya altura es de 3.30 con una profundidad de desplante de 1 metro. Con respecto al predimensionamiento de losas, el peralte de nuestra losa viene a ser la longitud menor entre 25. En mi caso, mi longitud menor es de 5 metros. Dividido entre 25 me da que mi peralte de losa será de 20 centímetros. Este resultado coincide con la tabla de aquí abajo, donde nos dice que para una luz de 5 metros, las dimensiones de nuestro ladrillo serán de 30 por 30 por 15 centímetros de altura. Asimismo tenemos el predimensionamiento de vigas. En este caso, el peralte de nuestra viga será la longitud mayor entre 11 y la longitud mayor entre 12. Nuestra longitud mayor viene a ser de 6 metros. Realizamos ambos cálculos y nos da un resultado del cual tomamos que nuestro peralte de viga para nuestro caso será de 0.55 metros. Asimismo, la base o lado de nuestra viga será el peralte de nuestra viga entre 2 o 2/3 del peralte de nuestra viga. Realizando también ambos cálculos, obtuve el resultado de 0.28 y 0.37, del cual tomé un valor intermedio, quedando el valor de mi base de viga como 0.30 metros o de 30 centímetros. En este caso, mis vigas serán de 30 por 55 centímetros. Con respecto al predimensionamiento para nuestras columnas, para este caso primero tenemos que calcular las áreas tributarias, tanto para las columnas centradas, esquinadas y excéntricas. Bien, nuestra área tributaria para la columna centrada sería la mitad de esta luz, que es de 6 metros, entre 2 sería 3, igual para el otro lado, sumando 6 en el eje X. En el eje Y sería la mitad de 5, que es 2.5, más la mitad de 6, que es 3 metros. Asimismo tenemos acá el cálculo, que sería 6 por 2.5 más 3, obteniendo un resultado de 33 metros cuadrados. Asimismo para la columna esquinada, también acá como podemos apreciar en la imagen, tenemos 3 por 2.5 nos da un área tributaria de 7.5 metros cuadrados. Sin embargo, según la norma nos dice que el área mínima es de 10 metros cuadrados, por lo cual nos quedamos con este valor. Asimismo, para el área tributaria de la columna excéntrica, sería de 3 por 2.5 más 3, obteniendo un área tributaria de 16.5 metros cuadrados.
Con respecto al predimensionamiento de columnas, debemos tener en cuenta primero que el edificio es de categoría C, o sea, una vivienda, según la norma E030. También tenemos un P de servicio que es de 1000 kilogramos por metro cuadrado, un área tributaria y el número de pisos, que son 5. En el caso de las columnas centradas, para hallar el área, tenemos el P de servicio por el área tributaria por el número de pisos entre 0.45 por la resistencia del concreto, o el F sub C. Procediendo a reemplazar los datos, tenemos 1000 por 33 por 5 entre 0.45 por 210 por 10 a la 4 para obtener resultados en metros. Así obtenemos un área de columna de 0.1746 metros cuadrados. Al sacarle la raíz, obtenemos que nuestras columnas serán de 42 centímetros. Asumiendo un valor, tenemos que nuestras columnas serán de 45 centímetros por 45 centímetros. Y así realizamos el cálculo para el resto de columnas, como por ejemplo para las columnas esquinadas y para las columnas excéntricas, aplicando el mismo método, solo que tendrán áreas tributarias distintas. En este caso, las columnas esquinadas serán de 30 centímetros por 30 centímetros y nuestras columnas excéntricas de 35 centímetros por 35 centímetros. Luego realizamos el método práctico de comprobación en obra 1 para la columna centrada. El lado de la columna será la altura de entrepiso entre 8. Nuestra altura de entrepiso es de 3.30 metros. Al dividirlo entre 8 nos da que el lado de la columna será de 41 centímetros, por lo cual asumimos 45 centímetros. Para la columna esquinada será la altura de entrepiso entre 10, obteniendo un lado de columna de 35 centímetros. Y así para la columna excéntrica sería la altura de entrepiso entre 9, del cual obtenemos que será de 40 centímetros. Luego realizamos el método práctico de comprobación en obra 2, que viene a ser que el lado de la columna será igual al 80% y el 90% del peralte de la viga. Nuestro peralte de viga, como vimos anteriormente, será de 55 centímetros. Al sacar el 80 y el 90% obtenemos resultados de 0.44 y 0.50 metros, del cual tomamos el valor de 0.50 metros. Así llegamos a la conclusión de que según la influencia en dimensionamiento, las columnas serán de 50 centímetros por 50 centímetros. Continuando con las zapatas, el área de zapata viene a ser el P de servicio por el área tributaria por el número de pisos entre K por la capacidad admisible del terreno o del suelo, donde K será igual a 0.8 por ser un suelo intermedio, según los datos mencionados anteriormente. Así obtenemos el área de zapata, que al reemplazar tenemos 1000 por 33 por 5 entre 0.8 por 3 por 10 a la 4 para obtener nuestros resultados en metros, obteniendo un área de 6.88 metros cuadrados, que al sacarle la raíz obtenemos una dimensión de 2.62 metros. Es así que asumimos que nuestra área de zapata viene a ser 2.65 metros por 2.65 metros. El mismo cálculo lo realizamos para las zapatas esquinadas y para las zapatas excéntricas, donde las zapatas esquinadas son de 1.45 metros por 1.45 metros, mientras que las zapatas excéntricas son de 1.35 metros por 1.35 metros respectivamente.
Luego realizamos la verificación de zapata por punzonamiento para columnas de 50 por 50 centímetros. Para el cálculo de nuestra altura de zapata, lo realizamos por la longitud de anclaje, el cual viene a estar representada por la siguiente fórmula: 0.06 por el área de la varilla por el F sub y entre la raíz del F sub c. Considerando que la varilla será de 3/4 de pulgada, el F sub y de 4200 y el F sub c de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Reemplazando los datos, obtenemos un valor de 49.56, el cual es la longitud de anclaje. A este valor le sumamos 7.5, que es el recubrimiento, obteniendo un resultado de 57.06 centímetros. Es así que nuestra altura de zapata será de 60 centímetros. El valor de D viene a ser la altura de la zapata menos el recubrimiento, el cual será de 52.5 centímetros. Asimismo, para este cálculo se realizó un previo metrado básico de los elementos estructurales, obteniendo una carga muerta de 120.000 kilogramos y una carga viva de 60.000 kilogramos. El área de nuestra zapata es el valor que calculamos anteriormente, que viene a ser 70.225 centímetros cuadrados. Luego realizamos nuestra carga última, que viene a ser 1.4 por la carga muerta más 1.7 por la carga viva. Reemplazando nuestros datos obtenemos 270.000 kilogramos. Luego calculamos la presión neta, que viene a ser la carga última entre el área de zapata. Reemplazando dichos valores, obtenemos que la presión neta es de 3.84 kilogramos por centímetro cuadrado. Continuando con nuestro cálculo, realizamos la cortante en la cara, que viene a estar representada por V sub U, que es igual a la presión neta por el área de zapata menos B más D por T más D, siendo B la dimensión de la columna y T también la dimensión de la columna, es decir, los lados de la columna, y D es el peralte efectivo, que sería de 52.5. Reemplazando en la ecuación, obtenemos que la cortante en la cara es de 229.320 kilogramos. Luego realizamos el cálculo del perímetro de la zona punzada, que viene a ser B sub 0, que está representada por la ecuación 2 veces T más D más 2 veces B más D. Como podemos apreciar en la imagen o en la gráfica, ya tenemos marcada nuestra zona punzada, que será T más D en el eje X más B más D en el eje Y. Reemplazando valores tenemos que B sub 0, o sea el perímetro, viene a ser 2 veces 50 más 52.5 más 2 por 50 más 52.5, donde 50 son las dimensiones en centímetros de la columna y 52.5 viene a ser el valor de D, obteniendo un perímetro de 410 centímetros. Luego obtenemos el área de la zona punzada, que sería 50 más 52.5 por 50 más 52.5, obteniendo un resultado de 10.506.25 centímetros cuadrados. Finalmente, realizamos el cálculo de la cortante. El cálculo de la cortante 1 y 2. La cortante 1 viene a ser phi por 1.1 por la raíz del F sub c por el perímetro por D. Mientras que la cortante 2 viene a ser phi por 0.53 más 1.1 por B sobre T por
la raíz de f sub c por b sub 0 por d. Como ya tenemos todos los datos, solo reemplazamos en las ecuaciones, obteniendo 291.651.64 kilogramos para la cortante 1 y 432.174 kilogramos para la cortante 2. En la diapositiva anterior vimos el cálculo de la cortante última, que fue de 229.320 kilogramos, tal como lo podemos apreciar ahora. Entonces, para que se cumpla esta verificación por punzonamiento, la cortante última debe ser menor o igual a la cortante 1 y menor o igual a la cortante 2. Como podemos ver, el valor de la cortante última sí es menor al valor de la cortante 1 y al valor de la cortante 2, por lo cual podemos decir que sí cumple. Continuando con nuestros cálculos, ahora vamos a realizar el metrado de cargas, para el cual tenemos el siguiente esquema o la siguiente gráfica. Apreciamos los valores tanto de las vigas, que serán de 30 por 55, y las columnas de 50 por 50 centímetros respectivamente, así como las dimensiones tanto en X como en Y. Para nuestro metrado, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, tendremos una estimación del peso. En nuestro caso, como es de categoría C, o sea una vivienda, se tomará el 25% de la carga viva, así como en azoteas y techos en general también se tomará 25% de la carga viva, tal como lo establece el Reglamento Nacional de Edificación. Para el metrado de cargas del piso 5 tenemos tanto la carga muerta como la carga viva. Con respecto a la carga muerta tenemos las losas aligeradas, las columnas, las vigas transversales y longitudinales. En las losas aligeradas lo hemos dividido en 6 y 3 paños debido a que las dimensiones tanto en X como en Y no son del todo iguales. Tenemos los primeros 6 paños por 5.70 por 4.70 por el peso de la losa aligerada en el quinto piso será de 0.28 toneladas debido a que está destinada para azotea. El valor de 5.70 en el eje X viene a ser la resta de 6 menos el ancho de viga. El ancho de viga es 30 centímetros, por ello 6 menos 0.30 sería 5.70. Mientras que en el eje Y, como es de 5 menos 0.30, tendremos 4.70. Y así para los otros 3 paños, obteniendo resultados de 45.01 toneladas y 27.29 toneladas. Eso es con respecto a la losa aligerada. Con respecto a las columnas, tenemos 16 columnas de 50 por 50 centímetros, por una altura de entrepiso de 3.30 por el peso del concreto, obteniendo un resultado de 31.68 toneladas. Con respecto a las vigas transversales, es decir, las vigas XX, tenemos 12 de 30 por 55 por la longitud de 5.50. Este valor de 5.50 es la resta de 6, que es la longitud en el eje X, sería 6 menos el ancho de columna. Las columnas son de 50 por 50, por ello 6 menos 0.50, 5.50, por el peso del concreto, obteniendo 26.14 toneladas. Asimismo, para las vigas Y realizamos el mismo cálculo, obteniendo un total de carga muerta de 153.08. Luego realizamos el cálculo de la carga viva. Como sabemos, nuestra edificación
está destinada para vivienda. Entonces, para la carga viva tomamos toda la longitud del eje X y toda la longitud del eje Y, agregándole el ancho de viga. Es decir, en el eje X tenemos 18 metros más 0.30 del ancho de viga serían 18.30 por 16.30 del eje Y por 0.10, que es la sobrecarga para azotea, obteniendo un total de 29.83 toneladas. Luego sumamos la carga muerta y la carga viva, pero a la carga viva le sacamos el 25%, le multiplicamos por el 25%, de acuerdo a los requerimientos del Reglamento Nacional de Edificaciones, como lo vimos anteriormente. Es así que obtenemos 160.54 toneladas, el cual será el peso total del piso 5. Asimismo, realizamos el cálculo con el mismo procedimiento para los pisos 2, 3 y 4, obteniendo un total de 173.17 toneladas. Acá lo único que cambiaría sería el peso de la losa aligerada, que en este caso sería de 0.30 toneladas. Luego, para el piso 1 también realizamos el mismo procedimiento, obteniendo un total de 182.77 toneladas. Luego sumamos el peso de todos los pisos de la edificación, obteniendo un total de 862.82 toneladas. Este será el peso total de nuestra estructura. Para el cálculo de nuestro centro de masas, en este caso tenemos, como lo mencioné anteriormente, 16 columnas y 2 placas. Para nuestro cálculo tendremos en cuenta la aplicación y la no aplicación de placas para notar la diferencia, es decir, decidimos realizar un cálculo de centro de masa con placas y sin placas, así como para rigideces. Para las columnas tenemos dimensiones de 50 por 50, como lo mencioné anteriormente. Luego tenemos el área, lo multiplicamos por la altura, por el peso, por las coordenadas tanto en X como en Y, y obteniendo el P de X y P de Y. A partir de estos valores totales de la división de 695.21 entre 72.55, para X obtenemos 9.58. Lo mismo para Y, obteniendo un resultado de 6.08 metros. Para el cálculo de centro de rigideces, tengo las dimensiones de las placas 1 y 2, los datos generales. A partir de estos datos realizamos el cálculo también. Con las columnas tenemos la elasticidad, la altura, la longitud en Y, la longitud en X, el caso X, el caso Y. Y es aquí donde obtenemos el centro de rigidez. Para X será de 11.36 metros, mientras que para Y será de 5.40 metros. En el esquema o en la imagen podemos apreciar la ubicación de las placas, que está pintado de color amarillo. Decidí colocarlas ahí, ya que era ahí donde nos cumplía según los requerimientos que piden. Luego realicé el centro de rigidez para los demás pisos, en los pisos 2, 3, 4 y 5. En este caso obtuve resultados para el eje X de 11.21 metros y de 5.52 metros para el eje Y. Luego tenemos cuadros comparativos que demuestran los resultados de los centros de masa y centros de rigidez con la aplicación de placas y sin la aplicación de placas, de los cuales podemos darnos cuenta que ambos cumplen con los parámetros que el Reglamento Nacional de Edificaciones establece con respecto a la excentricidad. Además, también nos damos cuenta que los centros de masa y centros de rigidez en el segundo caso, es decir, sin la aplicación de placas,
coinciden en el mismo punto, puesto que la resta da igual a 0. Además, la excentricidad accidental es igual a 0.90 para X y a 0.80 para Y, es decir, es la longitud del eje en X y Y por 0.05, respectivamente. Además, tenemos también el cálculo de los centros de masa final, que viene a ser el centro de masa más la excentricidad accidental, o menos según sea el caso. Para el cálculo del periodo fundamental, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, el factor de zona será de acuerdo al lugar de mi nacimiento, que como lo expliqué anteriormente es en la provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad. Según la norma, se encuentra ubicado en la zona 3, por ello su factor de zona será de 0.35. Como será una vivienda, su factor de uso será de 1, mientras que su factor de suelo será de 1.15, ya que es un suelo intermedio, es decir, un S2 de acuerdo a la norma. Asimismo, el factor de amplificación sísmica será de 2.5, ya que cumple con los requerimientos de la norma, donde nos dice que el periodo fundamental debe ser menor al TP. El periodo fundamental viene a ser el cociente entre la altura total de la edificación entre el CT. El CT es igual a 35 debido a que nuestra edificación será aporticada, es decir, pórticos. Es así que cumple con la norma y por ello tenemos nuestro factor de amplificación sísmica de 2.5. Luego el factor de reducción de disipación de la energía sísmica de 8 y el peso de la edificación de 862.82 toneladas, de acuerdo al metrado que se realizó anteriormente. Para el cálculo de las fuerzas sísmicas, primeramente debemos calcular la cortante basal, que está descrita mediante la ecuación Sux entre R por P. Reemplazamos los valores anteriormente descritos, obteniendo una cortante basal de 108.53. Por lo tanto, mediante la ecuación para el cálculo de las fuerzas sísmicas, tendremos la siguiente deducción. Es decir, la fórmula de las fuerzas sísmicas lo adecuamos de acuerdo a nuestros datos, obteniendo la siguiente ecuación de PI por HI entre la sumatoria de los pesos por la altura por la cortante basal. Reemplazamos los valores para cada piso y obtenemos las fuerzas sísmicas de 9.213 para el piso 1, de 15.428 para el piso 2 y así hasta el piso 5, que es de 32.934. Con respecto al cálculo del periodo alterno, según el programa SAP 2000, al introducir los datos en el programa, es decir, los datos anteriormente descritos, el programa nos arroja resultados de desplazamiento tanto en X como en Y, como podemos apreciar en la tabla. Estos desplazamientos los introducimos en la fórmula del periodo alterno, es decir, el periodo en X será igual a 0.85 por 2pi por la raíz del peso en toneladas del piso 1 por el desplazamiento en metros del piso 1 al cuadrado, es decir, 100.82.77 toneladas por 0.00412 al cuadrado más el peso del piso 2 por el desplazamiento y así para todos los pisos, entre 9.81 por las fuerzas sísmicas que también han sido calculadas por el desplazamiento del piso 1 y así para todos los pisos, obteniendo un periodo en X de 0.41 segundos. No se calculó el periodo en Y debido a que los desplazamientos son iguales, entonces los periodos también serán iguales, de 0.41 segundos. A este periodo alterno lo comparamos con el periodo del Reglamento Nacional de Edificaciones,
que fue de 0.5 segundos. De ello podemos apreciar que los periodos en X e Y no coinciden con el valor del periodo normativo, siendo la variación del 18%. Con respecto a al cálculo de las distorsiones, el programa SAP 2000 mediante el análisis estático y ortogonal nos arrojan los siguientes resultados. Decidí hacer esta comparación de cuadros para ver la diferencia, ya que el análisis ortogonal es más severo con respecto a los sismos. Sin embargo, al aplicar la fórmula para calcular las distorsiones, nos arrojan que los valores de la distorsión son iguales para ambos análisis de los mismos pisos y nodos, por decirlo así. Asimismo, con respecto al eje Y, también cumplen. Los desplazamientos sí son diferentes, pero siguen cumpliendo con respecto a las distorsiones, de acuerdo a sus nodos y al número de piso en el que se realizó el análisis. Luego realicé un cuadro comparativo también del análisis estático y ortogonal. En este caso está ya resumido y promediado por piso las distorsiones de acuerdo a los nodos A, B, C y D. Y notamos que en el análisis estático para el eje X sí cumple con respecto al Reglamento Nacional de Edificaciones, que nos dice que las distorsiones deben ser de 0.007. Nos cumple para el piso 5, para el piso 4, 3, 2 y para el 1. Los primeros 4 pisos, claro que cumple a las justas. Y bueno, podemos apreciar que también en el análisis de ortogonalidad también cumple para todos los pisos. Con respecto al cálculo de las distorsiones, en el análisis estático y ortogonal con respecto al eje Y, podemos apreciar que solo cumplen para los 2 últimos pisos, mientras que para los 3 primeros pisos no cumple. De esto podemos deducir en general, con respecto a estos dos análisis, que para el caso de ortogonalidad, a pesar de que tiene una mayor severidad sísmica, los resultados obtenidos muestran similitud en sus distorsiones con respecto a las distorsiones del análisis estático, es decir, cumplen en X y no cumplen en Y, siendo necesario reforzar la estructura en ese mismo sentido. Con respecto a las fuerzas internas, el mismo programa SAP 2000 nos arroja los siguientes resultados. La fuerza axial máxima será de 16.11 para el sismo en X, mientras que para Y de 20.44, así como la fuerza cortante máxima y el momento máximo. Como podemos apreciar en las tablas tenemos los valores. Nos podemos dar cuenta que acá sí se nota la diferencia, ya que en el análisis estático las fuerzas internas son menores que las fuerzas internas del análisis por ortogonalidad. Con respecto a la verificación de irregularidades tenemos dos casos, la irregularidad en planta y la irregularidad en altura. Para la primera, verificaremos por irregularidad torsional. Para este análisis necesitamos los siguientes datos: las alturas de entrepiso de todos los pisos, los desplazamientos del centro de masa tanto en X como en Y. Luego calculamos los drift en X del centro de masa. Estos valores del drift los obtenemos mediante la división del desplazamiento del centro de masa entre la altura de entrepiso, tanto en X como en Y. Luego colocamos los datos extraídos del SAP 2000, que vienen a ser denominados los drift X máximo y los drift Y máximo. Estos son los desplazamientos máximos de los extremos.
Luego realizamos la división del drift X máximo entre el drift del centro de masa en X máximo. Esta división nos da un valor de 0.5 para el piso 5, de 0.8 para el piso 4, de 1 para el piso 3, de 1.3 para el piso 2 y de 1.7 para el piso 1. El mismo procedimiento lo realizamos para el eje Y. De los resultados presentados, vemos que la estructura no presenta irregularidad en planta en su mayoría, ya que esas condiciones exigen que el cociente entre los máximos desplazamientos relativos de cada piso sea por lo menos de 1.2 veces el desplazamiento del centro de masa de ese nivel, por lo que en nuestro caso cumple dichas condiciones, excepto por el primer piso que presenta irregularidad, puesto que sus parámetros torsionales son de 1.3 en X y 1.7 en Y. Con respecto a la verificación de irregularidad en altura, verificamos por irregularidad en peso. Para este análisis necesitamos también las alturas de entrepiso, los pesos en toneladas por piso. Luego dividimos los pesos o masas de cada piso entre los pesos o masas del piso siguiente, obteniendo los siguientes resultados, como podemos apreciar en pantalla. El límite es de 1.5 según el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces decimos que la irregularidad en masa se presenta si la masa de un piso es mayor o igual a 1.5 veces la masa del piso inmediato superior. De acuerdo con esto, se presenta el cuadro siguiente, en el que se observa que la relación de las masas de un nivel y el inmediato superior es menor a 1.5, como podemos apreciar. Por lo tanto, se tiene que la irregularidad en altura será de 1 y la irregularidad en planta también de 1. Nuestra estructura será regular. De ello concluimos que la edificación destinada para vivienda resultó ser una estructura regular, pues como se vio, no presenta irregularidades en altura y en planta. En específico, se mostró que la estructura no presenta irregularidad torsional en su mayoría, ya que el parámetro de torsión fue mayor únicamente en el piso 1 con 1.3 y 1.7, de acuerdo a sus ejes X e Y respectivamente. Gracias.